Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa y a las de La Pantera. Nuestro hashtag, Jorge querido, Voces del Periodista. Es nuestro hashtag, por supuesto. No lo habíamos dicho. Exacto. Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, la importancia del análisis y cómo de una manera tan fácil de entender nos damos cuenta algo que ya habíamos sentido, y esto en voz de lo que nos compartió el maestro y nos está compartiendo el maestro Eduardo Pérez Haro. Jorge. Sí, Celeste, gracias. A reserva de seguir escuchando al maestro Eduardo Pérez Haro, economista, diría lo siguiente: Andrés Manuel López Obrador tiene el reto no solo de cumplir con lo que prometió, sino también de ampliar el espectro democrático. ¿A qué voy? Por él votaron 30 millones de personas, poquitito más de 30, cerrémosla, 30 millones. Por Ricardo Anaya votaron alrededor de 12, estaríamos hablando de 42 millones. Por José Antonio Meade, casi 10 millones, estaríamos hablando de 42 millones. Y por el Bronco, algo así como 5 millones, para totalizar casi 60. Pero el padrón electoral era de casi 90 millones. ¿Qué quiere decir? Que aún así faltaron 30 millones. A esos 30 millones se les tiene que convencer de que es necesario de que participen, porque los cambios sí se pueden hacer, Celeste. Exactamente. Y bueno, pues queridos amigos, precisamente regresamos con la imagen de Luis Javier, caricaturista, que precisamente toca el tema y bueno, yo le pediría a Jorge Santa Cruz si nos va describiendo estas líneas para nuestros queridos amigos radioescuchas. Sí, cómo no, les voy a pedir a nuestros amigos radioescuchas que imaginen un túnel, de estos como los de los trenes, ¿no? Un túnel cuya boca se ve negra, entre gris y negra, ¿no? Y están cavando. Y están cavando. Pico y pala. Y afuera del túnel hay dos personajes. Uno ataviado con la indumentaria tradicional del campesino mexicano, con sus pantalones de manta, su camisa de manta, y con un pico que pues nos indica que es para trabajar, para hacer hoyos, agujeros, ¿no? Y hay otro personaje ataviado con traje, un traje citadino, con una corbata de rayas y con la cara que se parece a la de nuestro invitado, el economista Eduardo Pérez Haro. Eduardo Pérez Haro trae, por su parte, una pala. Y la explicación es la siguiente: Eduardo Pérez Haro le dice al trabajador, entrémosle al túnel, hay una luz al final del túnel, y arriba del túnel hay un letrero que dice nueva etapa para poder sacar al país del hoyo. Nueva etapa para sacar al país del túnel. Está muy platónico este cartón de Luis Javier, muy bueno, la verdad. Muy bueno, y además exactamente, yo reitero lo que dice el texto y debemos de sumarnos todos. Entrémosle, hay una luz al final del túnel. No es fácil, pero hay una luz al final del túnel y debemos de empezar. Claro, la esperanza, claro. Felicidades. Gracias, Luis Javier. Querido maestro, con esta pala, con este pico que debemos de tener y que tenemos en el corazón buena parte del pueblo de México, ¿para dónde vamos? Bueno, ahí está el tema. Yo quisiera apoyarme en las participaciones que tenemos en el espacio y el maestro Jorge Santa Cruz nos estaba haciendo una recuperación de los episodios históricos de los tres movimientos que refiere el propio presidente electo, hoy ya formalmente desde ayer presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como la cuarta transformación en ciernes.
aludía Jorge en réplica de esta expresión de Andrés Manuel López Obrador, el movimiento independentista, el movimiento de reforma, el movimiento de la revolución, pero no lo dejaba solo en la referencia, sino citaba que cuando las cosas no se acomodan bien, después del evento revolucionario, vienen días aciagos que pueden ser complicados. Y la pregunta era si en la cuarta transformación lo que se viene es un tiempo de dificultades o es un tiempo de resoluciones. Y me parece que habría que decir dos cosas. Primero, atendiendo a lo que dice el doctor Jorge Santa Cruz, creo que primero no hay que confiar y hay que tomar lección de la historia. O sea, esa historia de esos tres movimientos revolucionarios muy importantes que han incidido en cambios importantes en México, pero que no se han podido consolidar, afirmar a favor de la justicia social y de la justicia popular. No pudimos consolidarlo después Exacto. de la independencia, no lo logramos después de la reforma, pues se nos vino incluso la dictadura, y no lo hemos consolidado después de la revolución. Por eso estamos hablando de una cuarta transformación como una suerte, digamos, de desafío, ¿no?, en el que ciertamente median procesos con dificultad. No es un camino aterciopelado en el que hay que gritar y tomar decisiones para que esto se transforme solo como resonancia de la voz. No, la verdad es que es un proceso de mayor dificultad. Decíamos que la primera dificultad está saldada y es la presencia de la decisión popular del cambio. Eso es un hecho, perdón que lo reitere, pero es un hecho singular muy, muy importante. Claro. En la caricatura del maestro nos dice que hay que trabajar juntos para poder encontrar la luz al final del túnel. O sea que no está fácil porque hay que trabajar de por medio y hay que trabajar un poco en un terreno oscuro. Es un terreno complicado, es un terreno difícil, es un área que sí encontrará la luz, pero el proceso de trabajo que hay en el camino es un proceso que se libra con dificultad. Perdón, y un paréntesis que creo, y si no, corríjame, maestro. ¿No? Hay veces que la tarea hacer es solamente como el túnel, que es cavar y cavar. A veces puede uno encontrar una roca y la puede uno remover. Pero hay trabajos que tienen elementos distintos. Y en este caso se van a mover muchos intereses. A aquellos que se sintieron aludidos, hechos a un lado, y no entienden que se hicieron a un lado solos porque tuvieron el poder y no lo aprovecharon para que el pueblo reaccionara en la defensa del voto a su favor. Entonces, hay quienes no lo entienden así, y no solamente es lo que vemos como un poder político, son poderes fácticos que seguramente tratarán de mover los hilos para dificultar este camino. O sea, no solamente son los elementos que están puestos sobre la mesa, sino que va a haber elementos que van a tratar de dar golpeteos por debajo de la mesa. Entonces, en este sentido es donde vamos a tener que estar muy cuestionados, muy seguros y teniendo confianza, sabiendo estratégicamente defender la postura del beneficio del pueblo de México, y que vamos a tratar de ser engañados de mil maneras, como lo han hecho y se hace a través de los golpes blandos, como se hace en guerras que se fabrican. Entonces, cuando un pueblo está organizado y un pueblo sabe qué quiere y confía en su gobierno, es prácticamente invencible. Y permítanme que cite un caso del que hemos hablado mucho en México, por ejemplo, el pueblo de Siria, que les reitero porque yo he vivido en Siria y lo conozco de cerca, el pueblo sirio es el que ha sostenido a su presidente. El presidente, hubo referéndum, yo ya me voy. No te vas. Y con un porcentaje altísimo, alrededor del 90%, lo sostuvieron. Y ahí está. ¿Qué sucede? Pues que llegan los intereses más poderosos del mundo
tanto armados como tratar de meter droga con el famoso Captagón, de dañar a un país, pero ¿qué pasa? Se encuentran con un pueblo cohesionado, un pueblo educado, un pueblo que entiende de qué se trata el engaño y que no cae en esta trampa y que ama profundamente su tierra. Entonces, he ahí un ejemplo, digamos, de la importancia de estar cohesionados como pueblo y con el común denominador del amor a la patria. Perdón el paréntesis, pero se me hizo a lo mejor de personas como usted y personas que entienden y saben esto, pero a lo mejor alguien como yo poder entender y subrayar que hay elementos que no están visibles. Hay veces que van a tratar de engañarnos, de decirnos mil cosas, sabemos que, y ya sabemos de qué se trata. Tan sabemos de qué se trata y así hay que asumirlo y darlo por hecho, que tuvimos los logros que se tuvieron como pueblo de México. Perdón, maestro, que le interrumpa. No, bueno, al contrario, muchas gracias por el comentario, porque me parece que subraya un asunto de primer orden, que es efectivamente la articulación de esfuerzos que debe de haber para que las cosas se presenten, digamos, con menor o con mayor vulnerabilidad, esas resistencias y puedan ser vencidas, digámoslo de otra manera. Si no hay una reunión de las fuerzas populares con las del Estado o del gobierno en este momento, los adversarios regresarán por lo suyo, y los hay. Hay adversarios visibles de intereses reconocibles, intereses legítimos, pero que tienen que acomodarse en el proceso de cambio. No quiere decir que no quepan, sí caben, pero tienen que desacostumbrarse a actuar por encima de la gente y tienen que desacostumbrarse a actuar unilateralmente para sumarse y acomodarse en el proceso Exacto. de transformación. No hay ninguna exclusión a ningún mexicano. Exacto. No hay mexicanos malos, pero hay intereses creados y esos intereses hay que, digamos, ¿cómo era lo de los bigotes? Paladear. el que les ponen manteca en los bigotes. Hay que ponerles manteca en los bigotes para que efectivamente también entren en el proceso, ¿no? Yo creo que en ese sentido la idea es muy importante. En ese sentido y en entender que hay intereses que van más allá de nuestras fronteras. No, esto es la segunda parte, es importantísimo. Entonces, bueno, finalmente muchos de los que creemos que son intereses nacionales no son nacionales, porque yo creo que nadie iría en contra de la patria. Y sin embargo, yo creo que hay estos hilos, ¿no? Vamos a regresar y después del corte seguimos escuchando a los maestros. No tardamos, gracias.